Hola, muy buenos días. El día de hoy, 12 de mayo, tengo el gusto de presentarme a mí y a mi equipo como el equipo número 2. Nosotros estamos conformados por Jennifer de Los Ángeles Collado Saldívar, Juan Carlos Rascón Almeida y su servidora Carolina Neri Marino Vega. Actualmente estamos cursando el segundo cuatrimestre en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Hola, muy buenos días. El día de hoy, 12 de mayo, tengo el gusto de presentarme a mí y a mi equipo como el equipo número 2. Nosotros estamos conformados por Jennifer de Los Ángeles Collado Saldívar, Juan Carlos Rascón Almeida y su servidora Carolina Neri Marino Vega. Actualmente estamos cursando el segundo cuatrimestre en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Obligaciones. La obligación es un vínculo jurídico entre dos sujetos por el cual uno de ellos, llamado deudor, se ve en la necesidad de dar, hacer o no hacer algo a favor de otro sujeto denominado acreedor. Clasificación de las obligaciones. Se clasifica a las obligaciones por razón de la prestación como aquellas que implican la obligación de dar cosa cierta, obligaciones de dar alguna especie indeterminada y obligaciones de dar dinero. Antecedentes históricos de las obligaciones. La palabra obligación se viene utilizando desde el siglo XII, pero etimológicamente viene de la voz latina obligar, atar a, ligar con. En el derecho romano, en un inicio la vinculación jurídica era personal, es decir, el deudor comprometía a su persona y no su patrimonio para asegurar el pago. Elementos de las obligaciones. La obligación tiene tres elementos esenciales para determinar que efectivamente existe una obligación, los cuales son sujeto, objeto y el vínculo jurídico. Extinciones de las obligaciones. Conforme al artículo 1156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. Fuentes de las obligaciones en el derecho romano. Las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos que dan origen a ella. Justiniano señaló 4 fuentes de las obligaciones, las cuales son contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. Ahora bien, hablando sobre los delitos, la doctrina, en base a diversas consideraciones, distingue entre delitos privados y delitos públicos. Tanto unos como otros son actos ilícitos en derecho romano y dañosos castigados con una pena, pero los separan considerables diferencias. Los delitos públicos, estos eran actos ilícitos que se consideraban lesivos del interés de la comunidad y las penas corporales. Este era la muerte, el exilio, mutilación, trabajos forzados, entre otros. No se imponían por principio a favor de sus víctimas. Son delitos que podían dar lugar a una acusación pública y se perseguían mediante un procedimiento especial. El procedimiento criminal que se sustenta ante tribunales especiales, esto es, los tribunales represivos. Los delitos privados romanos eran aquellos que hacen surgir una obligación en el estricto sentido del término, entre el autor del acto ilícito y la víctima, en virtud de la cual esta última puede pretender el pago de una suma de dinero como pena y el autor está, constreñido a pagarla. Así, en los delitos privados solo se tienen en cuenta el interés privado lesionado y la pena se establecía exclusivamente en provecho de la víctima, la cual persigue el pago de ésta mediante una acción privada en un acto que era de un juicio civil como cualquier otro crédito. Ahora, de delitos privados a los delitos públicos. Cuando el Estado se mostró interesado y tuvo el poder suficiente para ello, comenzó a perseguir y reprimir directamente no solo aquellos delitos que atentaban contra su soberanía, en este caso que era la traición, la conjura, entre otros, sino también aquellos otros que afectaban al ámbito privado. Como lo mencionamos anteriormente, estos eran el homicidio, el hurto, injuria, etc., elevando así
los delitos privados a la categoría de delitos públicos. Así hacen los estados modernos y así procedió el Estado romano, admitiendo paulatinamente la acción pública para algunos delitos que siempre había considerado como privados. Contratos. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Generalidades de los contratos. El contrato es un acuerdo de voluntades verbal o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad que se obligan en virtud del mismo regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa y a cuyo cumplimiento pueden acogerse de manera recíproca. Naturaleza de los contratos. El contrato es un acto jurídico bilateral de naturaleza patrimonial. Tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derecho. Obvio que dentro de ese concepto cabe el contrato. Evolución histórica de los contratos en el derecho romano. Evolución histórica del contrato. En el derecho romano, sistema que sirve de soporte al nuestro, el contrato aparecía como una forma de gobierno conventio. La convención es el consentimiento de dos o más personas que se adhieren sobre una cosa que se daban, dar o prestar. La consensualidad era el prototipo denominante. Elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato. Los elementos naturales son aquellos que normalmente prevé cada tipo de contrato. Los elementos accidentales son aquellos que expresamente establecen e incorporan al contrato las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Clasificación de los contratos. Tipos de contratos y clasificación. Gratuito cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo, el contrato de donación. Oneroso, en este caso ambos contratantes obtienen un beneficio principal. Un contrato es el principal cuando no depende de otro para existir. Este es el caso del contrato de arrendamiento. Contratos verbales. Contrato no escrito cuya validez se produce por la voluntad expresa de las partes. Tiene validez legal ante un juez siempre que se cuente con testigos fiables e independientes. El contrato literis se basaba en menciones especiales escritas por un acreedor en un registro doméstico, el cual era llamado codex y se denominaban transitia. Estos contratos